Hemos expuesto ya nuestros dos primeros puntos acerca de la operación del principio de santidad y en esta oportunidad vamos a enfocarnos en el tercer punto, que son sus tres principales operaciones. Esta nueva naturaleza santa o principio de santidad contiene en sí misma, por causa del poder de Dios en ella, una eficacia real, para llevar a sus poseedores a todos los actos y actuaciones de santidad requeridos por Dios. Cuando hablamos de eficacia real, hermanos, no hablamos de el vencedor de una lucha interna. No, porque muchos consideran así la santificación como una lucha interna. La palabra de Dios me dice que lo haga, pero yo no quiero hacerlo. Y ahí estamos luchando y la santidad le da una trompada a mi pecaminosidad, pero la pecaminosidad se levanta y le da otra a la santidad y ahí están hasta que alguno vence. Pero esto, hermanos, en realidad no es así. Si existe un principio de santidad, si existe una nueva naturaleza santa, ésta tendrá poder, el poder de Dios mismo, y tendrá una eficacia real para llevar a aquellos que la poseen a todos los actos y actuaciones de la santidad que son requeridos por Dios. Es decir que este cambio radical del alma no solo tiende al aborrecimiento de todos los pecados y hábitos pecaminosos, sino que también promueve todo acto y hábito de santificación positiva en la vida del creyente que lo posee. Hace que aborrezca el pecado y lo lleva a obedecer al creyente que lo posee. Y esta operación, hermanos, vamos a ver que no es que se encuentra en una lucha y debate en el interior del ser humano, de modo que en el mismo instante estén batallando, sino que veremos después. Es más bien un andar o un caminar en una o en la otra. Y esta operación, pues, de principio de santidad en el interior del creyente, inclina al creyente y lo dispone poderosamente para que esto pueda ocurrir, para que este principio pueda tener poder sobre las facultades y conducirlo y llevarlo a la santificación. Este principio lo va a operar o lo va a inclinar, lo va a disponer en tres formas principales. Primero, la primera forma es el temor. La segunda es el amor. Y la tercera es la obediencia. Este principio de santidad entonces va a infundir, va a operar temor, amor y obediencia. Y vamos a considerar entonces estos tres aspectos de esta operación, estas tres influencias. Y comencemos con la primera, que es el temor. Acompáñenme al libro del profeta Jeremías en el capítulo 32. El libro del profeta Jeremías, capítulo 32, en el versículo 39. Jeremías, capítulo 32, versículo 39, dice la palabra del Señor.
Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Hasta ahí. El mundo, hermanos, ha estigmatizado el temor como algo negativo. Incluso hoy en día, el temor se coloca como sinónimo de miedo. Busquen ustedes aún en lo que se tiende a llamar la Real Academia Española de la Lengua y van a encontrar, hermanos, que un sinónimo de temor es miedo. Sin embargo, en la Escritura esto no es así. El término hebreo que se traduce como temor no incluye nuestro concepto actual de miedo, sino que contiene un componente moral que implica el respeto y la reverencia. En el miedo que nosotros conocemos, no hay respeto ni reverencia. En el temor bíblico hay un componente moral y como moral contiene el respeto y la obediencia. Porque no se obedece a quien no se respeta y no se obedece a una gran autoridad sin la debida reverencia. Es decir, no se rinde obediencia voluntaria a quien no se respeta. Y no se obedece a una gran autoridad sin la debida reverencia. Pero observen otra de las sutiles consecuencias del liberalismo y las revoluciones, hermanos, que es la pérdida del concepto de nobleza y su subsecuente reverencia. Desde que llegaron las revoluciones y abolieron todos los títulos de nobleza, como incluso lo dice nuestra Constitución, se perdió, hermanos, no solo el concepto de nobleza, de lo que es ser noble, y ya hoy en día se tienen ideas más bien o nociones más peyorativas de lo que es la nobleza. Y se piensa de ella en una forma despectiva y en una forma burlona incluso. Sin embargo, si tenemos un concepto correcto de lo que es la nobleza, entonces esto nos llevará a un concepto correcto de reverencia. Que existe entonces algo que implica reverencia a causa de la dignidad. Pero contrario a todo lo negativo que el mundo dice acerca del temor, nuestro texto nos dice que ese temor es para bien del ser humano. ¿Se fijan? Mírenlo allí. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Miren, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Y mientras que el mundo quiere deshacerse del temor, diciendo que es algo malo y que es algo negativo, hermanos, nuestro texto dice que el temor es bueno. Dice que el temor es bueno y que es para bien del ser humano. Y de igual manera, lejos de lo que el mundo opina sobre el temor, observen lo que el Señor opina sobre el temor. Vayan a Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Dice Deuteronomio 5, 29. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran todos mis mandamientos todos los días, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre?
Mientras el mundo tiene una opinión negativa del temor, miren lo que el Señor opina del temor. Pues dice, ¿quién diera que tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran mis mandamientos? Observen primeramente el origen del temor de Dios. Tal corazón, dice, que tuvieran tal corazón que me temieran. ¿De dónde viene entonces el temor? Del corazón. Ese corazón nuevo que se nos dice que sería dado a los regenerados es la fuente del temor. Pues dice el texto, ¿quién diera que tuvieran tal corazón, que tuvieran un nuevo corazón, que me temieran y guardaran mis mandamientos? Ese corazón del que habla el texto es la misma nueva naturaleza santa que hemos venido hablando. Y en segundo lugar, observen el efecto del corazón que teme a Dios. Dice, que me temieran y guardaran todos mis mandamientos todos los días. Y aquí está entonces, observen, el vínculo del temor y la santidad. El temor y la santidad van juntos, no pueden ser separados. No puede haber santidad sin temor. Y no puede haber temor verdadero que no conduzca a la santidad. Pues dice el texto, que me temieran y como consecuencia entonces guardaran todos mis mandamientos todos los días. Es decir, que la inclinación de sus corazones, dice el Señor, fuera siempre hacia la obediencia. Que la inclinación de sus corazones hubiera ese temor que les llevara a la obediencia. Y noten pues cómo por causa del temor de Dios hay un respeto permanente a todos los mandamientos de Dios. Porque la razón por la que el que tiene el temor guarda los mandamientos es porque teme al Señor y teme a sus mandamientos. De manera que podemos observar que el principio de santidad incrustado en el alma del verdadero creyente opera o induce en el creyente un santo temor de Dios que infunde tal respeto y reverencia a los mandamientos de Dios porque sabe que esos mandamientos son parte de la misma esencia divina. Es decir, hermanos, este temor es esa operación de la santificación. El Espíritu es como si dijera, ¿cómo voy a producir en ellos que obedezcan? Bueno, lo primero que voy a poner en ellos es temor. Voy a poner en ellos temor de Dios y temor de sus mandamientos para que entonces sean movidos e inclinados a obedecerlos. ¿Se fijan? ¿Cómo es que el Espíritu, ese principio de santidad, inclina nuestros corazones a la santificación y a todos los actos de la santidad? Primero a través del temor. Trae temor de Dios al corazón y al infundir este temor de Dios, entonces este temor se traslada también de manera intrínseca a los mandamientos de Dios, pues los mandamientos de Dios son parte de la esencia misma de Dios, de tal manera que entonces el creyente es movido a la obediencia. ¿Me están siguiendo? Esta es la forma en la que es conducido el creyente a la obediencia de los mandamientos. Este es el proceso, el camino que lleva la santificación. El creyente entonces llega a tener ese temor de Dios y de sus mandamientos al punto que primero se condenará a sí mismo
antes que cuestionar los mandamientos de Dios. Y este es el producto de ese temor. De hecho, esa es otra forma en la que nosotros podemos ver que hay marcas de gracia en las personas. Que exista ese temor de Dios infundido por ese principio santo. Porque ese temor le lleva a no cuestionar los mandamientos de Dios, sino este creyente prefiere condenarse a sí mismo por causa de su desobediencia antes que cuestionar los mandamientos de Dios. El mundano hace lo contrario. El que está en la naturaleza carnal hace lo contrario. Es hallado en su maldad y si no la niega, lo que sigue es que condena el mandamiento, lo cuestiona. O dice, no, eso no es malo. ¿Qué está haciendo? Está cuestionando el mandamiento. Está diciendo el mandamiento no dice así. Y si se le muestra lo que dice el mandamiento, enseguida dirá, no, pero no, es que no significa eso. ¿Qué estará haciendo? Estará cuestionando al mandamiento. Pero el que tiene temor de Dios, el que tiene temor de contradecir al Señor mismo, el que tiene temor de tocar siquiera lo santo, dice, no, yo estoy mal. Sea Dios veraz y yo sea el mentiroso. De manera entonces, hermanos, que la sabiduría de lo alto hace su entrada en el creyente. Es decir, tiene su principio en el creyente cuando llega el temor de Dios. Y eso es lo que significan las palabras de Proverbios 1:7 que todos ustedes se saben de memoria. El principio de la sabiduría, que es el temor del Señor. Noten, cuando entra de principio la sabiduría de lo alto, la primera entrada que tiene la sabiduría de lo alto es cuando llega el temor de Dios. Cuando este principio de santidad se inaugura en el alma del creyente, entonces se inaugura el temor de Dios y con él viene también la sabiduría, nos dice el texto. Sabiduría de lo alto. Porque es este santo temor de Dios el que aparta del mal. Dice Proverbios 8:13, el temor del Señor es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Observen entonces, hermanos, el vínculo que hay en la Escritura entre el temor de Dios y la santificación. Porque, ¿acaso aborrecer el mal no es santificación? Ya lo veíamos en la oportunidad anterior. Este principio de santificación conduce al aborrecimiento del pecado, porque la naturaleza de este principio es santa y se opondrá a todo lo que sea malo. De manera entonces que cuando este principio santo llega, opera, inaugura su templo, el Espíritu en el creyente, lo primero que opera para conducirlo a la santificación es temor de Dios. Observen la inclinación que es operada por el temor de Dios en el corazón, que es aborrecer el mal. El aborrecer el mal es una inclinación, hermanos, es de hecho una operación de los afectos aún. Los afectos están operando para aborrecer eso. ¿Y por qué lo aborrecen? Dice, por el temor de Dios. Noten entonces que el temor de Dios contiene una operación en sí mismo, una gracia en sí misma que inclina
hacia la obediencia de los mandamientos y a la vez hacia el aborrecimiento del mal. Por eso dice el Salmo 19:9 que el temor del Señor es limpio. El temor del Señor dice que es limpio. ¿Por qué es limpio? Porque es puro. Dice que que el temor del Señor es puro. El temor del Señor es santo. ¿Por qué es puro y por qué es santo? Porque santifica, porque purifica, porque tiene un poder santificador. Es este santo temor, pues, lo que transforma su antes rebelde y beligerante actitud ante los mandamientos de Dios en una sincera y obediencia en sumisión. Es este santo temor, hermanos, lo que transforma lo que antes era un corazón rebelde y beligerante, una actitud rebelde y beligerante a los mandamientos de Dios. Este santo temor, cuando llega al alma, cuando es incrustado en el corazón, transforma esa rebeldía en una sincera obediencia y sumisión. Ahí está otra marca de gracia. El que está en la naturaleza carnal, natural, humana, le presentan los mandamientos de Dios y los aborrece, los detesta o, en el mejor de los casos, los menosprecia. No los tiene por necesarios, por justos, por santos. Se opone a ellos, alega contra ellos. Pero aquel en quien el temor del Señor ha sido incrustado, este temor transforma esa actitud en una sincera obediencia y sumisión, porque veíamos, teme ahora a Dios y teme ahora a sus mandamientos. Es este santo temor entonces lo que transforma su antes desvergonzada alabanza en una reverente adoración en ordenada sujeción. Porque ahora los creyentes que han sido transformados, llenos del temor de Dios, no se atreverían a dar maromas y saltos de gozo y de júbilo en supuesta adoración. Porque hay ahora un temor de Dios. ¿Cómo delante del Rey nos vamos a poner a hacer semejantes faramañas? Hay un temor reverente, hay una reverencia que transforma lo que antes era desvergonzado, lo que antes era osado y altanero delante del Rey, en una reverencia y orden en sujeción. De manera que cuando viene aquel y dice, no, es que ahí están muertos, ahí no se siente el poder, estar en la presencia para saltar, dar maromas y cuanta cosa. ¿Hay temor de Dios allí? No, hermanos, no hay temor y reverencia, no hay respeto y reverencia al Señor. Es este santo temor que el Señor infunde en los corazones el que transforma sus antes altaneras oraciones en súplicas reverentes en sincera sumisión. Porque antes, el que está en su naturaleza carnal, ora con altanería y con soberbia, reclama y exige que Dios haga y le dé. Pero aquel que ha sido
infundido el temor de Dios en él, ahora se acerca al trono de Dios con súplicas reverentes en sincera sumisión. Y ahora ya no exige, sino suplica. Y ahora se somete a la voluntad de Dios, pues sabe que aunque lo pida, no significa que el Señor está obligado a dárselo. Por eso tenderá a decir: Señor, si tú quisieras, danos esto. Ahí hay reverencia y sumisión. Pero cuando dice: te exigimos, tú lo dijiste, ahora nos cumples, como decía alguien, allí no hay temor de Dios. Y aunque pudiera ser la causa para la que se procure dirigirse a Dios con la mayor reverencia, toda distancia es acortada con la siguiente operación en el corazón, que es el amor. Es decir, hermanos, que muchas veces este temor puede llevar a algunos a dirigirse al Señor con extrema reverencia, con extrema distancia, de no, es que no podemos siquiera decir una palabra así o asá, porque Él es infinitamente superior y respetable, y si lo es, hermanos, pero esta distancia es acortada por el amor. Ya hemos leído varias veces Deuteronomio 36 al punto que ya se lo saben de memoria, así que se los voy a leer, hermanos. Dice Deuteronomio 36, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Observen entonces también el propósito de la regeneración, que es que ames al Señor tu Dios. Y vean nuevamente entonces la operación de este principio de santidad. Dice, para que ames. ¿Para qué es operado todo esto? Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Y por qué necesito amarle? Dice el texto, a fin de que vivas. Observen entonces nuevamente ahora aquí el amor y la santidad ligados también. Pues veíamos en otra ocasión que este vivir es vivir para el Señor. De manera entonces que sin ese amor no podemos vivir para el Señor. Es necesario este amor para que podamos vivir santamente para el Señor. Nadie que no ame al Señor entonces podrá vivir en santificación. El texto también nos señala el amor al Señor con todo el corazón como la condición pues de vida. El amor y el temor, hermanos, no están peleados. Muchas veces se piensa que el amor y el temor no van de la mano. Y es por eso que muchas personas o se van a un extremo de reverencia, de temor tal que genera una gran distancia entre ellos y Dios. Y por el otro lado, otros, apelando al amor, se toman confiancitas, que nosotros llamamos así, que llevan aún en ciertas formas a la irreverencia o al irrespeto al Señor. Pero hermanos, aquí no se trata de un balance. No se trata de un balance entre el amor y el temor, porque ya hemos dicho en otras ocasiones, la Escritura no es una escritura de balances.
No, es lo que dice la Escritura que debe ser. Y en ese sentido, hermanos, el amor y el temor operan juntos y obran juntos. Y juntos empujan al creyente a la santificación, fíjense. Van de la mano y empujan juntos al creyente a la santificación y a la piedad. El antiguo pastor de la iglesia de los primeros siglos, Agustín de Hipona, dijo, cito, «Y fortaleciste la debilidad de mi mirada irradiando con fuerza sobre mí, y me estremecí de amor y de temor». Termina la cita. Sí, hermanos, la experiencia de la comunión con Dios contiene las dos cosas, tanto el amor como el temor. Ambas cosas son necesarias al estar delante de tal ser. Porque estar delante de tal ser solo con temor, pero sin amor, no solo sería injusto, es injusto porque Dios es el ser más amable que pueda existir. Y también lo opuesto sería injusto, porque siendo el ser tan digno y glorioso, ¿cómo no presentarse con temor? ¿Me explico? Noten que las dos cosas entonces son necesarias al estar delante de su trono y delante de su presencia, al estar en la oración, al estar en la adoración, al estar en la comunión con el Señor, tanto el amor como el temor son cosas indispensables. El temor nos ayudará a guardar la reverencia para con el Señor, pero como decíamos, el amor acortará la distancia para que no le veamos como el patrón, como el capataz al que pues le tenemos que obedecer porque ahí está, ¿me explico? No, hermanos, sino es una obediencia con amor y temor. De hecho, la primera parte de lo que está compuesta la piedad es precisamente el amor y el temor. La primera parte de la que está compuesta la piedad es el amor y el temor. Y la segunda parte son sus santos efectos en la vida de los que los poseen. No puede llamarse piedad únicamente a una obediencia de acto externo, simplemente y ya. No, piedad también, hermanos, su componente interno de origen es el amor y el temor. Si no, no sería piedad verdadera. Sería una obediencia externa de hipocresía. El amor y el temor, entonces, son la base de la obediencia en sí misma. Son la base, entonces, de la santificación. Si la obediencia es el efecto y el fruto de la santificación, entonces el amor y el temor, hermanos, son la fuente de todos esos actos y efectos de la vida en Dios. Y es por la operación de este principio de santidad que el creyente puede ahora experimentar el verdadero fervor santo por el Señor, por su reino, por su día, por su culto, por su iglesia, por su causa. Y como decíamos, mientras el temor nos enseña nuestro lugar, el amor acorta la distancia con el ser amado. Pues dice el Salmo 63:1, les leo, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, Dios mío eres tú, te buscaré de mañana, mi alma tiene sed de ti. Miren,
Mi carne te anhela en tierra seca y sedienta sin aguas. Observen la ternura afectiva que el principio de santidad infunde a los que lo poseen. Para ellos dice Dios, pero Dios mío eres tú. ¿Me explico? El temor me hace verle como Dios, pero el amor le hace mío y dice, Dios mío eres tú. ¿Observan eso? De forma, hermanos, entonces, que el salmista no trata al Señor como un extraño, ajeno, un patrón capataz allá arriba. Si es Dios y Él hace lo que quiera. No, dice, Él es mi Dios. Ese mí expresa esa relación afectiva que incluso noten que lleva al salmista a decir, te buscaré de mañana, mi alma tiene sed de ti. Cuando hay esa ternura afectiva, hermanos, no se puede tratar a Dios a distancia. Cuando hay esa ternura afectiva y ese anhelo por Él, no se puede tratarle a distancia. Es este principio lo que convierte al pecador elegido en la amorosa esposa de Cristo y que le hace amarle y anhelarle. Este principio, hermanos, este principio cuando se incrusta en el corazón del pecador elegido lo convierte en la esposa amante de Cristo, que le ama con todo su corazón y que le expresa las palabras del Cantar de los Cantares. Muchos han querido, se dice que han querido eliminar el libro del Cantar de los Cantares, hermanos, pero la providencia, el Espíritu Santo lo dejó allí para nuestra edificación, para mostrarnos la cercanía, la pertenencia, el amor de Cristo y de su iglesia. No lo ve como un extraño, no lo ve como alguien allá alejado, no, como alguien de mi familia, alguien que me pertenece. Constantemente está repitiendo la esposa ahí en el Cantar de los Cantares. Mi amado es mío, yo soy de él. Miren esa pertenencia del amor que quita toda distancia. Es por este principio de santidad que los creyentes no es que codician las calles de oro y las mansiones de diamantes allá en el cielo, sino que su principal deseo es poder contemplar y adorar al que ama su alma, al Señor. Este principio de santidad es el que hace amar al Señor a los creyentes, pues antes no le amaban. Antes algunos codiciaban poder estar allá en las calles de oro, en las mansiones de diamantes, y por eso querían ir allá, o al menos para no estar en el infierno. Pero ese principio de santidad trastorna al punto de que ahora la razón por la que quieren estar allá es por amor para poder contemplar y adorar al que ama su alma. Y es así, por la operación de este principio de santidad, esta nueva naturaleza, que entonces es que podemos comenzar a pensar en las cosas de arriba y poner nuestros pensamientos y nuestros afectos en las cosas de arriba y no en las de esta tierra.
porque de otra forma no puede ponerse ni la mente ni los afectos en las cosas de arriba. Solo por este principio de santidad es que puede esto ser obrado, hermanos. Y es por eso que anhelamos la eternidad, por amor, por anhelo de poder estar con el amado. Y por consecuencia, es en virtud de este amor que nuestra alma se inclina fervientemente a todos aquellos caminos por los que podría vivir para Dios y disfrutar de Él. ¿Qué es lo que me acerca a Él? ¿Qué anhelaba aquella esposa en el Cantar de los Cantares? Haría todo lo que fuera para acercarse a su esposo. Así, el creyente es inclinado a tomar toda aquella medida y todo aquel camino que le conduzca hacia su amado. Y es así que el amor también es una condición indispensable para la santa y aceptable obediencia, hermanos. Así que pasemos por último a nuestro tercer punto, que es la obediencia. La obediencia. Hemos dicho que el temor y el amor son las condiciones de la obediencia, indispensables de la obediencia, porque son el efecto y el fruto, que el temor y el amor son una parte y el origen de la piedad, pero también la otra parte es la obediencia. Otro texto que ya se saben de memoria, pues lo hemos citado una y otra vez en esta serie, Ezequiel 36:27, se los leo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y noten, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. No se puede hablar de santidad sin la ineludible evidencia de esta santidad, que es la obediencia. Es decir, no podemos nadie decir, no, si hay un principio de santidad en mí, pero ¿y por qué no obedece? Ah, no, pues es que eso es otra cosa. No, hermanos. Si no hay la evidencia de la obediencia, entonces eso significa que está ausente el principio interno que origina esa obediencia. Si el creyente verdadero ahora teme a Dios y le ama, no puede no obedecerle a lo que Él manda. Si el creyente verdadero ahora teme a Dios y le ama, no puede no obedecerle a lo que Él le manda. Observen cómo entonces el principio de vida espiritual aquí se describe como del espíritu, y donde no está el espíritu, no hay vida espiritual. De hecho, entre paréntesis, hermanos, aquí hago un paréntesis. En la era del Espíritu Santo, es decir, en el Nuevo Testamento, el término espiritual no se usa para ninguna otra cosa que no esté relacionada directamente con el Espíritu Santo. Repito, en la era del Espíritu Santo, o sea, en el Nuevo Testamento, tengan en cuenta el término espiritual no se usa para ninguna cosa que no esté relacionada directamente con el Espíritu Santo, con la vida espiritual que produce el Espíritu Santo y con las operaciones del Espíritu Santo. Así que nosotros no debemos usarla para ninguna otra cosa que no sea lo relacionado con el Espíritu Santo. ¿Me explico? Hoy en día hasta a las falsas religiones del budismo y de
la nueva era y todas esas barbaridades le llaman espiritualidad. Pero esa palabra está mal usada. Eso no es espiritualidad. No puede haber espiritualidad de nada y en ninguna forma si no está el Espíritu Santo ahí. Todo lo que es espiritual o se refiere al Espíritu Santo o no se refiere a ninguna cosa más. Para que usemos nosotros entonces en este sentido ese término. De manera que entonces donde está el Espíritu Santo hay vida espiritual y donde hay vida espiritual hay poder espiritual. Y para los propósitos santificadores para los que fue puesto. Así pues, si está el Espíritu, hay vida espiritual. Si hay vida espiritual, va a haber poder. ¿Poder para qué? ¿Para qué está puesto ese poder? ¿Para hacer milagros? ¿Para sanar enfermos? No, ese poder está puesto para la santificación. Cuando la Escritura nos dice todo lo puedo en Cristo que me da el poder, ese poder es para santificación. Toda obra de piedad y de la vida en Dios la puedo hacer en Cristo que me da el poder. ¿Para qué? Para eso. El hábito y principio de gracia que obran los creyentes les da entonces un nuevo poder y fuerza espiritual para los deberes de obediencia. Este principio de santidad dispone la mente y los afectos y opera la voluntad para todos los actos de santa obediencia requeridos en la santa ley de Dios, hermanos. De manera que todos los actos de gracia que proceden de este principio de vida espiritual son suficientemente intensos y vigorosos para infundirnos la obediencia con un santo deseo en su disposición y un santo deleite en su ejercicio. Sí, si está ese principio, vamos a desear obedecer. Y si está ese principio, al obedecer, habrá deleite espiritual. La conciencia entonces recompensará con felicidad la obediencia de la santificación. Y entonces vendremos a ese paraíso interno de la felicidad en la santidad. Pues como veíamos hace tiempo, sin santidad no hay felicidad, porque la felicidad es la santidad. Sin embargo, hermanos, ocurren algunas circunstancias en el creyente que opacan ese principio y que actúan contra él y que con la ayuda del Señor estaremos considerando en la próxima oportunidad. Oremos al Señor.